Entonces vamos a Éxodo, capítulo 6, y en lo que llega a la Biblia, o en su Biblia, este capítulo, ya faltan solo unos días para un evento que para la mayoría de los varones es muy conocido, para muchas mujeres también, pero es más común entre los varones. Ya prácticamente huele al mundial. Entonces, pues yo sé que aquí hay varios varones que les gusta el fútbol y que probablemente tienen su equipo favorito, además de, supongo que la selección mexicana, pero también seguramente tienen sus jugadores favoritos y, y meditando en las personas que les gusta mucho conocer, seguir a un jugador en específico. Yo no conozco mucho, salvo los más famosos como Cristiano Ronaldo o Messi. Eh, y hay personas que conocen mucho de la vida de estos varones, conocen dónde nacieron, cuál es su comida favorita, su tiempo de entrenamiento, cuántas horas le dedican a prepararse. Conocen muchos aspectos de su vida. A veces uno se sorprende de lo que se esfuerzan por conocer a estos personajes. Pero la mayoría de estas personas, muy pocos de ellos, realmente han estado cerca de estos hombres. Realmente muy pocos de ellos tienen, o prácticamente ninguno, tienen una amistad con ellos. Solamente los conocen por lo que está en el internet, por lo que han investigado, pero realmente no hay un conocimiento mutuo con la persona. Y nosotros, como cristianos, en un plano diferente, porque obviamente el Señor es mayor que cualquier hombre que pueda estar sobre la tierra. Estudiamos teología, estudiamos la palabra de Dios con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero la pregunta es, ¿qué tanta cercanía tenemos con Dios? Podemos conocer de Él, podemos saber muchas cosas de teología y muchos términos teológicos que a veces parecen trabalenguas, pero nuestro conocimiento de Dios íntimo, personal, ¿hasta dónde llega? No estoy diciendo que esté mal escuchar predicaciones en YouTube o en las redes sociales y crecer en el conocimiento de la palabra. No me refiero a eso. Me refiero a un conocimiento del Señor que se vea reflejado en nuestras vidas. Un deseo de que esa intimidad con Dios transforme nuestros corazones y nos lleve a vivir vidas distintas, vidas que agraden a Dios. La predicación del día de hoy la he llamado Dios desea ser conocido por sus hijos. Dios, a través de la palabra, de su palabra, podemos ver que Él siempre ha buscado a su pueblo. Intencionalmente, Él desea ser conocido. Y la he dividido en tres partes. La primera es un Dios que busca una relación íntima con los suyos. La segunda parte es un pueblo que no escucha a Dios. Y la tercera parte es Dios te conoce por tu nombre. Entonces, si ya estamos ahí en Éxodo capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 8. Jehová respondió a Moisés:
Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que me la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Al iniciar esta lectura, en el versículo 3, hay una frase que llama la atención. Dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esta última parte donde dice: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, es una frase que ha generado controversia, ha generado diferentes puntos de vista. Nos tomó unos días meditar en este texto y tratar de encontrar qué es lo que trata de decir el Señor con que se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en su nombre, pero en su nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En la primera parte, Dios omnipotente o Yahvé Shaddai significa todopoderoso. Y dice: mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer. Y la pregunta que surge es: ¿no se dio a conocer como Yahweh a Abraham, a Isaac y a Jacob? Esa es la pregunta que nos hace meditar este texto. Y la respuesta es sí. Sí se dio a conocer como Yahweh en varias partes en Génesis. Entonces, ¿qué es lo que Dios trata de mostrar al decir que no se había mostrado como Yahweh? Nosotros llegamos a la conclusión de lo que el Señor trata de mostrar es que Él se había revelado a Abraham, a Isaac, también como Yahweh. Pero ahora, si recordamos, en la zarza, el Señor le dijo a Moisés: yo soy Yahweh, yo soy el que es, así lo traducimos. Ahora Él se iba a mostrar por su nombre, por quién es su nombre, lo que significa su nombre, porque Abraham, Isaac ni Jacob vieron cumplida su promesa. Y ahora Él iba a revelarse y a cumplir esa promesa. ¿Cuál promesa? Que iba a liberar a su pueblo de Egipto. Pasaron 430 años de esclavitud, de estar en Egipto, los descendientes de Abraham. Entonces, ni siquiera José llegó a ver cumplida esa promesa. Entonces, Dios está
diciéndole a Moisés que ahora él va a revelarse como un Dios que cumple sus promesas, como un Dios que va a redimir a su pueblo, que va a salvar a su pueblo de la esclavitud, que no es un Dios que no puede cumplir sus promesas, sino que él va a cumplir su pacto. Nosotros podemos ver en el versículo 7, Dios dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios también le está diciendo a Moisés que él quiere estar cerca de su pueblo, que él quiere habitar entre su pueblo. Él quiere un pueblo para él. Y ha llegado el tiempo donde Dios va a tomar este pueblo y lo va a sacar de la esclavitud de Egipto. Y aquí empieza la primera parte donde le he llamado un Dios que busca una relación íntima con los suyos. Si nosotros vemos toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que Dios desea ser conocido. Dios no es un Dios que se esconde y no quiere que nadie sepa de Él. No es un Dios tímido. Él desea que nosotros lo conozcamos. Y no solo desea que lo conozcamos, Él quiere habitar entre su pueblo. Esa cercanía que Dios ha buscado desde Génesis hasta Apocalipsis, si recordamos en Génesis, esa cercanía es quebrantada, es rota por el pecado. Y entonces surge esa enemistad entre el hombre y Dios. Sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia, siempre ha dado el primer paso para que le conozcamos. Y nosotros podemos ver a través de la palabra que Dios ha buscado esa cercanía cada vez más profunda. A tal grado que ahora nosotros podemos experimentar que Dios está en sus hijos. Ya no está en un tabernáculo, ya no está en un templo. ¿Ahora en qué está? En piedras vivas. Podemos ver cómo Dios cada vez se va revelando de una forma más íntima, más cercana y más profunda. Y eso también lo podemos ver como lo menciona Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Me gustaría que fuéramos tratando de comprender cómo Dios no quiere que lo sigamos viendo como que somos ajenos a Él, como que Dios está en el cielo, nosotros aquí en la tierra, y cada quien resuelve su vida como puede y de vez en cuando Él actúa. Eso no es así. Dios cada vez desea que nosotros estemos conectados con Él íntimamente. Ya estamos en Hebreos, leamos versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, vemos que le habla a Abraham, le habla a Isaac, le habla a Jacob, le habla a Moisés, y después Dios sigue hablando a través de sus profetas,
Pero ¿qué dice Hebreos? Dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Dios, hecho hombre, vino a este mundo para dar su vida por nosotros, sí. Para pagar el precio de nuestros pecados, sí, también. Para salvarnos de una muerte eterna, sí. Pero también para tener una intimidad con sus hijos. Dios quiere esa cercanía que cada vez sea más profunda. Su amor no tiene límites. Su amor es tan perfecto, tan inmenso, que no es posible que podamos comprenderlo hasta que meditamos más profundamente en todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Y la pregunta es, ¿nosotros valoramos esa búsqueda de Dios por nosotros? ¿Nosotros atesoramos ese sacrificio que ha hecho? Nosotros nos podemos imaginar lo que significa que Dios, el creador del universo, el creador de cada ser vivo que está en este mundo, que Dios, que nos permite despertar cada día y que nos bendice con alimento, con un hogar, desea que lo conozcamos. Y no solo se ha limitado a venir a buscarnos, sino que Él también desea que tengamos esa comunión y como evidencia nos ha dado su Espíritu Santo. Si recordamos en Mateo 27:41, se rasgó el velo del templo. Ya no es necesario que ningún hombre interceda por nosotros. Ya no es necesario que ningún profeta venga a decirnos lo que Dios dice. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos saber lo que Él quiere que conozcamos. Nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento, una vida de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Moisés, en este momento, él ni siquiera se imaginaba lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Moisés conoció el tabernáculo. Él pudo ver a Dios cara a cara, que su rostro resplandecía. Pero nunca Dios le mostró que su Espíritu Santo iba a morar en sus hijos todos los días de su vida. 24/7. El Espíritu Santo de Dios morando en sus hijos. Si recordamos, eso no ocurría en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo llegaba, usaba por un tiempo a algunos hombres y se volvía a quitar. Ahora no podemos decir que eso ocurre. Tenemos un privilegio tan grande, tenemos una bendición tan grande que nosotros nos hemos vuelto ingratos. Y lo digo empezando por mí. Nos hemos vuelto ingratos con Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a tener eso que Dios nos ha dado, que ya no lo valoramos. Y más en un mundo moderno, donde estamos acostumbrados a los estímulos constantes de algo diferente, de algo nuevo. A tal punto que nuestro Dios se ha vuelto aburrido para nosotros. Y ya no deseamos pasar tiempo en oración. Preferimos pasar horas frente a un televisor o frente a un celular.
Si nosotros seguimos meditando en esto, podemos recordar que más adelante Dios vuelve a hablar de esta promesa de habitar en nosotros. Si vamos a Jeremías 31, Jeremías 31, versículos 32 al 34. Yo sé que el capítulo que conocemos más famoso es Ezequiel 36, 26 al 28, pero hoy vamos a ver también en Jeremías 31, 32 al 34, la promesa que Dios hace a través del profeta Jeremías. Ya estamos ahí en Jeremías 31, 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Wow, Dios le dice al profeta Jeremías que Él va a darnos su ley. Su ley no va a estar ya solo en nuestra conciencia. Él va a darnos su ley en nuestro corazón. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a amar su ley, vamos a amar a Dios y que Él nos va a enseñar. Ya no va a ser necesario que hombres nos enseñen quién es Dios. Pensar en esto no significa que ya no necesitamos maestros ni pastores. Cada uno de nosotros, si has nacido de nuevo, ha tenido un encuentro con el Señor. Si tú has tenido ese nuevo nacimiento, ese encuentro con el Dios verdadero, tú sabes quién es Dios. A veces lo olvidamos porque somos de dura cabeza o fingimos que no le conocemos cuando nos desviamos de lo que Él nos pide. Pero podemos ver que Dios constantemente nos está buscando, constantemente desea tener esa intimidad con nosotros. Y el Señor usa algunas parábolas para mostrarnos lo verdaderamente valioso que es esto. Podemos recordar la parábola de la perla de gran precio, o de aquel varón que encontró un tesoro en un campo. Si vamos a Mateo 13, vamos a Mateo 13 a leer estas parábolas. Mateo 13, versículos 44 al 46. Estamos en Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
A través de estas parábolas, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué es lo que debería ser la reacción natural de un hombre cuando conoce a Jesucristo? Cuando recibe salvación, que se despoja de todo lo que tiene con tal de poseer aquello que ha encontrado. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a despojarnos de nuestro orgullo? ¿Estamos dispuestos a despojarnos del rencor? ¿Estamos dispuestos a despojarnos 10 minutos, media hora de nuestro smartphone? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nuestros deseos egoístas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar cada vez más nuestra vida a un Señor que lo ha dado todo por nosotros? Y nosotros estamos mendigando nuestro tiempo al Señor. Casi que estamos como si Dios tuviera que decirnos, dedícame 10 minutos para buscarme, no seas mala onda. Dame 15 minutos de meditar en mi palabra para que me conozcas más. Nuestro comportamiento parece reflejar eso. Y es muy triste, y lo digo empezando por mí. Cuando leemos Filipenses 2, 6 al 7, vamos a ver lo que Él hizo. Filipenses 2, unas hojitas adelante. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Ya que estemos ahí en Filipenses 2, 6 al 7, vamos a leer hasta dónde estuvo dispuesto nuestro Señor por amor a nosotros. Dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que dice que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En otro estudio vimos que esta palabra de no estimó, no escatimó, no regateó, no cuestionó, no se la pensó 2 veces. Él dijo, sí, yo voy. Y voy a dar mi vida por pecadores, por personas que no lo merecen, como ustedes, como yo. Nosotros estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos con tal de ser obedientes a su palabra. Somos capaces de hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, con tal de obedecer su palabra, sus mandamientos, con tal de vivir en comunión con nuestros hermanos. Vivimos en un mundo que cada vez nos vuelve más individualistas. De hecho, existe un término, creo que surgió en Japón, para aquellas personas que viven recluidas en su habitación e incluso les llevan de comer sus familiares ahí. Y no salen, pasan todo el tiempo encerrados en una habitación. Y parece que nosotros estamos siendo influenciados por el mundo al vivir vidas cada vez más individualistas, más pensando, si yo estoy bien, que el mundo ruede. Si yo estoy bien, el dolor ajeno no me importa. Si yo estoy bien, no me importa lo que esté pasando mi hermano. O
voy a usar a mi hermano, voy a usar a mi hermana para obtener lo que yo quiero. ¿Qué tan dispuestos estamos de despojarnos de nosotros mismos? Regresamos a nuestro texto en Éxodo 6. Éxodo 6. Ahora vamos a leer del versículo 9 al 12. Éxodo 6, 9 al 12. Estamos continuando nuestra lectura del capítulo 6. Dice la palabra de Dios. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? En el versículo 9 dice que los hijos de Israel no escuchaban las palabras de Moisés. ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Nosotros muchas veces no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Podemos estar pasando por un desierto, por una tribulación tan fuerte, que no escuchamos lo que Dios dice. Hace poco escuchaba una frase de alguien que decía, somos lo que pensamos. Y quizás para muchas personas digan, sí, así es, somos lo que pensamos. Pero para un hijo de Dios no. Para un hijo de Dios somos lo que Dios dice que somos. Y tenemos que romper las ideas equivocadas que tenemos acerca de nosotros mismos cuando somos hijos de Dios. Nosotros a veces nos encerramos en nuestro dolor y no queremos escuchar del Dios de toda consolación. Y nos enconchamos y ponemos una coraza en nuestro corazón y no dejamos que Dios nos consuele, que Dios nos conforte. Y algo así estaba pasando con el pueblo de Israel. Era tan grande su dolor, su sufrimiento, que no estaban abiertos a escuchar a un Dios el cual parecía que los había abandonado. Si recordamos a Noemí en el libro de Ruth, ¿recuerdan cuando ella regresaba de Moab con sus dos nueras? Y llega solo con una de ellas a Israel. Y dice, ya no me llamen Noemí, ahora díganme Mara. ¿Por qué quién? Porque el Señor me ha abandonado. Estoy parafraseando, no dice que la ha abandonado, pero sí dice que la ha puesto en aflicción, así es. Y nosotros, a veces, el dolor y el sufrimiento por el que estamos pasando, sentimos que Dios nos tiene en tal aflicción que se ha olvidado de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? ¿Realmente Él nos ha abandonado? ¿Él se ha olvidado de sus hijos? ¿Se ha olvidado que tenemos su Espíritu Santo en nosotros? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento al Dios verdadero. Viene a mi mente una frase de una persona que es muy conocida, Elizabeth Elliot. Creo que ya se las he compartido en otra ocasión, donde ella
fue esposa de Jimmy Elliot. Ella siguió en las misiones, estuvo en un lugar remoto y la persona que la ayudaba, que conocía el idioma de esa tribu, estaba agonizando y ella oró para que el Señor lo sanara. Sin embargo, esta persona termina muriendo. Y fue tan grande la frustración y el dolor de esta mujer que estaba molesta con Dios. Sin embargo, ella al meditar en su palabra pensó en lo siguiente: si Dios es mi confidente, Él me falló. Pero si Dios es Dios, Él me liberó. Lo que ella quiere decir con esta frase es que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Si nosotros estamos pasando por dolor, por sufrimiento, queremos que Dios termine ya, en este momento, cuando yo siento que no puedo más. Pero si Dios es Dios, Él te va a mostrar que aún en medio del dolor, del sufrimiento, está ahí para consolarte, para hacerte crecer, para hacerte madurar, para santificarte. Si meditamos en este texto y pensamos en quién es verdaderamente Dios y que Él no es un Dios que está para complacernos en todo lo que queremos, como muchos enseñan por ahí, que Dios está para servirnos y darnos lo que se nos antoje, y de hecho se atreven a exigirle. Nosotros debemos vivir en un agradecimiento constante por darnos su palabra, por darnos su Espíritu Santo, por darnos maestros que nos enseñan su palabra, por darnos pastores que velan por nosotros también, por darnos hermanos que nos aman y por darnos hermanos que sentimos que no nos aman. Yo no sé en qué mente cabe que estemos en una congregación compuesta por hijos de Dios, sí, pero que tienen pecado, así como yo, que exista la perfección en una congregación. Eso es imposible. Y si usted busca una congregación perfecta y se da cuenta que existe, por favor no vaya ahí, porque en cuanto usted entre, va a dejar de ser. Nosotros debemos vivir agradecidos con Dios siempre. No es fácil, no. ¿Por qué? Porque el dolor nos hace muchas veces ingratos si no sabemos buscar a Dios en esas circunstancias. Pero si meditamos en la vida de un varón que sufrió persecución, rechazo, azotes, fue el apóstol Pablo. Sin embargo, si vamos a 1 de Tesalonicenses 5, vamos a 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos y dad gracias ¿en qué? En todo, porque es la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces nosotros nos decimos, ¿cómo en medio de este desierto, cómo en medio de esta gran prueba, la voluntad de Dios es que yo sea agradecido, que yo me encuentre gozoso? No significa feliz, alegre. Quizás es porque el Señor espera que nuestra mirada esté puesta en el Señor, en lo eterno, no en las cosas temporales. Finalmente, nosotros sabemos que este mundo va a pasar.
Y muchas veces no podemos sentir esa cercanía de Dios, es porque estamos embriagados en nuestros placeres, estamos emborrachados en nuestra comodidad. Y cuando Dios rompe eso, se acabó el mundo, se acabó la vida. Nos hacemos como un niño, decía, obviamente en un programa, pero así actuamos nosotros como este niño y decimos, ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? Nadie me quiere, nadie me ama. Y así reaccionamos delante de Dios. Nos queremos morir, queremos que Dios ya nos lleve con Él. Y claro que es bueno desear que el Señor nos lleve con Él, pero por las razones correctas, no porque estamos sufriendo. Lo que debe motivarnos a desear estar con el Señor, una razón correcta es porque odiamos el pecado que hay en nosotros todavía y lo ofende. Esa es una buena razón para desear estar con Él. Nos molestamos tanto con nosotros porque aún pecamos, que lo que queremos es estar con Él. El pecado es tan desagradable porque ofende a nuestro Señor, que ya no deseamos estar en este mundo. Pero en este mundo lleno de distracciones, se nos olvida pasar un tiempo de oración. Nuestros pies están tan ocupados con tantas tareas, con tantas actividades, que ya no tenemos tiempo de doblar nuestras rodillas y ponernos a orar. Nuestras manos están tan ocupadas con el famoso scroll infinito, dándole a nuestro teléfono, que no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Debemos aprender que nuestra prioridad es el reino de Dios, no el reino de nosotros ni el reino de los hombres. Es verdad que no es fácil, hay tantas distracciones. Y como se nos decía hace 8 días, el mundo nos está esclavizando de una u otra forma. Nos decía nuestro hermano, a través del dinero, de las riquezas. Nos esclaviza a través de tener nuestra atención todo el tiempo. Nos esclaviza en nuestros trabajos. Nuestra mente sigue en el trabajo cuando nuestro cuerpo debería estar ya en la familia, debería estar en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, pero no, nuestro trabajo sigue en nuestra mente y estamos pensando cómo vamos a resolver al día siguiente lo que pasa en nuestro trabajo. Y de esa forma nos vamos esclavizando al mundo. Sin embargo, estamos llamados a hacer crecer, a hacer florecer el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerda? En Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a recordarlos. Gálatas 5, ya que estamos ahí cerca, unas hojitas atrás. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me pregunto, después de haber estudiado la primera carta del apóstol Juan, ¿he crecido en amor? ¿O sigo igual que antes de meditar en eso? En todas las enseñanzas que se nos ha dado sobre el amor. ¿Ha madurado la paciencia en mi vida o cada vez soy más impaciente? Porque estoy acostumbrado a que el mundo se mueve tan rápido que quiero que las demás personas que estén a mi lado también maduren, crezcan, me comprendan igual de rápido.
Mi fe ha madurado mi fe en el Señor, o sigo haciendo berrinches porque Dios no es como yo lo esperaba. Mi fe ha madurado, o sigo esperando que Jesucristo resuelva todos mis problemas, aún en aquellos en los que yo me metí por falta de prudencia, por falta de sabiduría. O tu fe y tu confianza en el Señor están puestas en que Él va a cumplir su promesa de que tienes salvación, de que tienes vida eterna. Tu fe está puesta en el cielo, en las cosas eternas. Estamos viviendo una vida cristiana digna de ser llamada así. Si no es así, yo te invito a que dejes de chismear. Realmente estoy sorprendido de ver cómo en las congregaciones el chisme es el pecado más abundante. Realmente, incluso en grupos de 5, de 4 personas, hay chisme. Es muy triste que nuestra vida esté tan enfocada en las otras personas, en ver en qué fallan, en ver qué me hizo, en ver qué no me hizo, o en exigirle qué es lo que yo quiero, que nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante. Regresamos a nuestro texto en Éxodo 6. Éxodo 6. Ahora vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 25, pero no los vamos a leer, ¿sí? Viene una serie de genealogías, ya lo sé, a nadie nos gusta leer las genealogías, son aburridas, la verdad es que son aburridas. Sin embargo, ¿por qué Dios las ha dejado en su palabra? Y tenemos un libro que está lleno de genealogías que se llama Números. Yo creo que es uno de los libros más tediosos de leer. La pregunta es, ¿por qué Dios menciona las genealogías? Si recordamos, retomando nuestro texto al principio, Dios quiere demostrar que Él es un Dios que cumple sus promesas y que Él no se olvida de cada persona que Él usa, que ha usado para cumplir sus propósitos. Y Él quiere que nosotros veamos que Él tiene un registro perfecto de lo que está haciendo. Y también las genealogías nos muestran nombres de personas que Dios usó, personas como ustedes, como yo, que fallan, que son imperfectos, que cometen tantos errores como nosotros. Podemos hablar de David, grandemente usado por Dios, un hombre bendecido por Dios, pero un hombre que falló también, como usted, como yo. Pero él fue usado por Dios. ¿Por qué él fue usado por Dios? Porque se dejó ser usado por Dios. Y nosotros, en un mundo donde todos quieren ser famosos y cualquiera tiene el potencial de ser famoso, no nos escapamos de esa influencia. Pero, ¿y si Dios quiere usarte en el anonimato? ¿Estarías de acuerdo? Nosotros
También podemos ver nombres en las genealogías de personas que jamás en nuestra vida consideraríamos de ser usadas por Dios, e incluso de incluirlas en la genealogía de nuestro Salvador. Por ejemplo, Fares, que fue producto de una relación indebida, un suegro con su nuera. Sin embargo, de ahí viene el Señor, de esa genealogía, de esa rama. O de Rahab, una no judía, una mujer que se vendía su cuerpo, pues Dios también la incluyó en la genealogía de nuestro Salvador. O quizás de Ruth, una no judía también, una moabita, que probablemente en algún tiempo sirvió a los dioses de Moab. Dios usó a personas que seguramente ni tú ni yo apreciaríamos, sería la primera persona que rechazaríamos, pero Dios las usó. Entonces, yo no veo ninguna diferencia entre esas personas y nosotros. ¿Cuál es la única diferencia? Su fe, su confianza en Dios y que permitieron que Dios los usara. Estamos en nuestro texto de Éxodo. Entonces, la genealogía no la vamos a leer. Puede meditar en ella en su casa si gusta. Vamos hasta versículo 30, desde el 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Otra vez, Moisés con sus pretextos. Moisés, antes de ser usado por Dios grandemente, fue el maestro de los pretextos. ¿Por qué tanto pretexto, Moisés? Él tenía miedo. Faraón no era el vecino de enfrente. Faraón no era mi amigo del trabajo. Faraón no era mi hermano que tengo a un lado, mi hermana. Faraón no era un conocido. Faraón era un hombre importante que solo tenía que dar la orden y Moisés y Aarón dejaban de existir. Así de fácil. Yo tendría miedo. Aún con las evidencias que Dios le dio, Moisés tenía miedo. Y la verdad es que ni tú ni yo somos tan diferentes. Tenemos miedo. Todos tenemos miedo compartir el Evangelio alguna vez. Quizás muchos no tienen miedo, pero también tenemos miedo vivir el Evangelio en nuestra casa. Y nos inventamos pretextos. Pues es que si mi esposo no fuera así, yo sería una mujer que se somete a él. Pero es que si mi mujer fuera sumisa, fuera obediente, si fuera una mujer que se sujeta, yo no la trataría así. Tenemos miedo a pasar dolor para hacer lo que Dios nos pide ser, y aunque la otra persona no lo sea, vaya la redundancia, tenemos miedo que nos duela, que nos lastime la persona que más amamos. Entonces, ¿qué hacemos? Me cierro, me protejo y no dejo, vaya rimó, que me lastime. Pero Dios te manda a amarla, pero es que amar duele.
Pero Dios no te mandaría a amar a alguien que siempre merece ser amado. Dios no te mandaría a perdonar a alguien que no necesita ser perdonado, que nunca te haya ofendido. ¿Puedo perdonar a alguien que nunca me haya ofendido? Sí, es fácil, nunca me ha hecho nada. Puedo perdonar. ¿Puedo pedir perdón a alguien que nunca le he hecho daño? Es fácil, no tengo de qué avergonzarme. Entonces, tenemos miedo también. Nosotros generalmente asociamos el miedo que tuvo Moisés de hablar a Faraón con nosotros, con el miedo de predicar el Evangelio. Y sí, algunos tienen miedo, pero también hay miedo en obedecer la palabra de Dios porque nos va a doler, porque nos va a costar, y ese también es miedo. Nosotros no hemos sido valientes cuando venimos cada 8 días y cantamos al Señor y alabamos al Señor. Nosotros no somos valientes cuando todo va bien. Nosotros somos valientes cuando implica un esfuerzo. Cuando todo es fácil, eso no implica valentía ni valor. Los valientes son los que se esfuerzan, los que luchan por obtener, por conseguir, por obedecer a Dios. Finalmente, vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 7. Ya llegamos al capítulo 7. Vamos a leer versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Finalmente, Dios le dice a Moisés: no hables, va a hablar Aarón. Ya no vamos a seguir discutiendo esto, que no sabes hablar, que eres tartamudo, que lo que sea, no hables. Alguien más va a hablar por ti. Sin embargo, ¿qué dice Dios que va a hacer de Moisés? Yo te he constituido Dios para Faraón. Nosotros, si recuerdan la frase que les dije, nosotros somos lo que Dios dice que somos o debemos ser. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos llamados a hacer lo que pensamos siempre. ¿Por qué? Porque Dios no ve en nosotros a un pecador, bueno, sí lo ve, a alguien que falla, a alguien que comete errores, a alguien que no ama a su esposa, a alguien que no se somete a su esposo, a alguien que es chismoso, a alguien que es mentiroso. Dios ve también la obra terminada de Él en nosotros. Dios ve el sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros. Entonces, realmente Él está viendo a su Hijo, o más bien nos ve a nosotros a través de su Hijo. Y entonces cambia su forma de vernos a través de Jesucristo. Entonces Él nos ve como santos. Ya hemos hablado de una santificación donde Dios nos declara santos, pero también sabemos que hay una santificación progresiva de este lado de la eternidad, pero cuando estemos con el Señor y lo veamos cara a cara, va a haber una santidad perfecta. No podríamos estar delante de Dios si no hubiese una santidad perfecta, limpia, pura. ¿Y cómo
es que llega a esa santidad, Dios ya nos la ha dado a través de su Hijo. Ahora la santidad que nos cuesta día a día, cada vez que nos levantamos por la mañana, es la santidad progresiva. Nosotros nos hemos aferrado a este mundo con tanta fuerza que hemos olvidado las riquezas que podemos trabajar, las riquezas celestiales, los tesoros celestiales, los tesoros que tienen valor delante de Dios. Y nos empezamos a acumular riquezas en este mundo y nos olvidamos que Dios no nos ha llamado a pertenecer a este mundo. Estamos en Él, pero no pertenecemos a este mundo. Y también, si recordamos en Mateo 28, 19 y 20, que dice Dios que nos ha dado la autoridad que Él tiene para llevar su evangelio a todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado esa autoridad también. Sin embargo, nos hemos vuelto, como dice Isaías 56. Vamos a Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56, versículos 10 al 12. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y el 12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo bajo del sol. ¿De quién está hablando el Señor a través de Isaías? De su pueblo. ¿Qué ha pasado con su pueblo? Nos hemos vuelto ciegos. ¿Qué más ha pasado con su pueblo? Nos hemos vuelto ignorantes. Creo que actualmente hay tantos recursos como nunca antes, me imagino, en la historia de la Iglesia del Señor, disponibles para estudiar, para meditar, para conocer la palabra de Dios, para estudiar textos. Sin embargo, vivimos en el tiempo donde la ignorancia es abrumadora. Y no solo en el mundo. Y para muestra solo basta un botón. Podemos pedirle a un joven, cualquiera que sea, con el respeto que se merece, escríbeme una carta o escríbeme un documento. No va a tener idea de cómo escribir, ni de cómo empezar, y con millones de faltas de ortografía. Vivimos en un tiempo donde existe todo tan fácil, todo se nos da la mano, que nos hemos vuelto ignorantes. Por ejemplo, si quiero conocer un texto, le digo al ChatGPT, dame un resumen de este texto.
una explicación para compartir con mis hermanos al rato. Y te la da, y ya llegas cómodamente, y ni siquiera leíste ese texto en la palabra de Dios. Incluso se habla de pastores que le piden a la inteligencia artificial que les haga sus sermones. Vivimos un tiempo de ignorancia tan fuerte, teniendo tantos recursos disponibles, y eso ha sido influencia del mundo. ¿Qué más dice Isaías? Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Nosotros, gracias a Dios, somos mudos por convicción. ¿A qué me refiero que somos mudos por convicción? Vivimos en un país donde no está prohibido predicar el Evangelio. Vivimos en un lugar donde no se nos prohíbe compartir la palabra de Dios. Pero hay lugares, hay países donde es un delito y puedes terminar mínimo con una multa por promover el Evangelio, por predicarlo. Hay lugares donde han sido enmudecidos. Sin embargo, nosotros nos hemos vuelto mudos por convicción y hemos dejado de anunciar la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Soñolientos, echados, aman el dormir. La comodidad que el mundo nos ofrece es muy agradable. Podemos pasar toda la tarde en nuestro sofá cómodamente, viendo personas haciendo nada mientras nosotros hacemos nada. Es muy cómodo, nos hemos vuelto perezosos. Y nuestros cuerpos nos cobran factura. Jóvenes donde ya necesitan cirugías de sus rodillas, de sus extremidades, porque no las usan. Se les están atrofiando de verdad. Es muy lamentable. Y nosotros no estamos tan lejos de esos casos. Finalmente, dice Dios, y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Nada más real que la actualidad. Cada uno de nosotros cada vez nos hemos vuelto más egoístas. Buscamos nuestros intereses, primero yo, después yo, luego yo y al final yo. Y la evidencia también es clara. Campañas de los gobiernos constantes para combatir la obesidad, el sobrepeso, porque nos hemos vuelto flojos, que buscamos comer lo que nos gusta todo el tiempo, aunque no sea nutritivo. Y nos quedamos en casa cómodamente, muchas veces. Pero esto no significa que tenemos entonces que salir y predicar el Evangelio y hablarle a todo el mundo de Cristo. Está bien, sí debemos, pero antes voltea a ver tu hogar, tu casa. No vas a ir a decirle a alguien, la palabra de Dios dice que no debes chismear, pero te la pasas en el chisme. O decirle a alguien, la palabra de Dios dice que no debemos mentir, y eres un mentiroso compulsivo. O decirle, la palabra de Dios dice que no debemos cometer adulterio, pero en tu corazón codicias a tu hermana, a tu prójimo, o estás viendo pornografía cuando nadie te ve. Entonces, no podemos salir a predicar el Evangelio
si primero nuestro hogar no es influenciado y afectado por el Evangelio? El día de hoy ya hemos visto que Dios no es un Dios distante, un Dios que hizo su creación, seleccionó a sus hijos y se fue, y que le hagan como ellos quieren. Hemos visto que es un Dios que cada vez ha buscado una intimidad más profunda, más estrecha con los suyos. Un Dios a tal punto que nos ha dado su Espíritu para tener esa comunión 24/7. También hemos visto que Dios ha seleccionado a sus hijos uno por uno y conoce nuestros nombres, conoce nuestras vidas. No es un Dios que agarró de un montón y ni siquiera se acuerda cómo se llama tu hermano que está a un lado. Claro que no, Dios tiene una relación íntima con cada uno de nosotros, y Él desea que así sea. También hemos visto que Dios desea que nosotros vivamos una vida que refleje a ese Dios vivo, una vida de santidad, una vida que sea usada por Él, una vida así como usó la de Moisés, así como usó a Aarón, así como usó a David, así como usó a Josué, como usó a Pedro, a Pablo, a Juan, tantos nombres que tenemos en la palabra de Dios que Él usó y que realmente no son diferentes a ti y a mí. Si podemos ver, también Dios dejó la evidencia de que eran personas llenas de errores, llenas de fallas, que pecaban, pero que sin embargo tuvieron una relación íntima con Dios que los hizo ser diferentes. Nosotros no podemos olvidar que Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Dios no nos sacó de Egipto, de la esclavitud, para nosotros autoesclavizarnos a Egipto y a sus comodidades, a sus lujos. Dios nos ha libertado para vivir una vida de santidad, de obediencia a Él, una vida que marque una diferencia, un pueblo elegido, como dice su palabra, una nación santa que vive para Él, para su gloria. Finalmente quiero decirte que hagas lo que hagas o dejes de hacer, no vas a perder tu salvación. Dios te ha sacado de Egipto y no vas a regresar a Él, aunque en tu corazón siga Egipto. Pero Dios sí te va a llamar a cuentas si en tu corazón atesoraste su palabra, sus mandamientos, la obediencia, o atesoraste los melones, las sandías que tenías en Egipto. Dios sí nos va a llamar a cuentas de qué hicimos con nuestras vidas. Pero no es tarde, aún podemos arrepentirnos y buscarlo y reconciliarnos y desear vivir una vida que sea agradable delante de Él. Y si tú eres alguien que no ha tenido ese encuentro con el Señor, con el verdadero Dios, debes saber que igualmente también estarás delante de Él. La diferencia es que vas a llegar como un hombre, como una mujer esclava del pecado. Y el destino de esas personas es el infierno. Pero Dios nos ha enviado a su Hijo para reconciliarnos con Él, para tener vida eterna, para dejar de ser esclavos de nuestro pecado, para dejar de ser esclavos de la muerte. Yo te invito a que
le entregues tu vida a Jesucristo, a que te arrepientas de tus pecados y busques el único lugar seguro, el único lugar confortable. Quizás puedas pensar que en tu casa hay mucha comodidad y mucho confort, pero eso algún día se va a terminar. Y el único lugar seguro eternamente es a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo.